marcas en la tierra y los enigmas del pasado. Imagina un mundo donde el silencio de las piedras grita más fuerte que el tiempo. Lugares donde civilizaciones antiguas dejaron marcas que desafían todo lo que creemos saber. Son enigmas grabados en el suelo, visibles solo desde el cielo, como si hubieran sido hechos para ojos que no son los nuestros. ¿Qué esconden esas líneas y formas? Respuestas que se han escapado durante milenios o secretos que nunca deberíamos revelar. Hoy comenzamos un viaje por sitios arqueológicos que la ciencia no logra explicar. Prepárate, el pasado está vivo y quiere ser escuchado. En el desierto peruano, las líneas de Nazca se extienden como un mapa celestial. Dibujos de aves, monos y formas geométricas aparecen con una precisión asombrosa. Realizadas hace más de 2000 años, solo pueden verse desde lo alto. ¿Pero cómo? Algunos teóricos hablan de globos primitivos o incluso de visitantes de otros mundos. Otros dicen que eran altares para los dioses, trazados para pedir lluvia. ¿La verdad? Nadie la sabe. Esas líneas resisten, desafiándonos a descifrar lo que los Nazca querían decir. Recientemente, investigadores han utilizado drones e inteligencia artificial para estudiar las líneas, descubriendo dibujos nunca antes vistos, ocultos por la erosión y el paso del tiempo. Entre ellos, una figura humanoide inusual ha generado nuevas especulaciones sobre posibles contactos con culturas desconocidas. En Inglaterra, el caballo blanco de Uffington galopa desde hace 3000 años sobre una colina verde. Esculpido con yeso blanco, su forma elegante solo se revela desde el cielo. Quienes lo hicieron no tenían aviones, pero sabían que sería visto desde arriba. Era un símbolo tribal o un marcador sagrado. Nadie lo sabe con certeza, pero su existencia susurra una pregunta. ¿Y si los antiguos sabían más de lo que imaginamos? Tal vez el cielo estaba más cerca de ellos que de nosotros. Un estudio arqueoastronómico reciente sugiere que el caballo blanco de Uffington podría estar alineado con eventos astronómicos específicos, posiblemente el solsticio de invierno, lo que refuerza la teoría de su uso ritual y de observación celeste. En Chile, el gigante de Atacama se alza con 119 metros en el desierto seco. Sus brazos abiertos y ojos ovalados miran el horizonte desde hace siglos. Para los pueblos locales, podía ser un guía estelar o un guardián espiritual. Creado con técnicas simples, su escala es impresionante. ¿Por qué tanto esfuerzo para algo tan aislado? Algunos dicen que era un faro para los viajeros, otros una señal para el cosmos. El gigante espera, mudo, una respuesta que tal vez nunca llegue. Curiosamente, análisis recientes indican que el gigante de Atacama podría estar relacionado con antiguas rutas comerciales, funcionando como una especie de señalización visual para caravanas que atravesaban el desierto árido. El desierto, al fin y al cabo, estaba más vivo de lo que hoy imaginamos. En los Estados Unidos, los intaglios de Blythe surgen como sombras en el desierto de California. Figuras humanas y animales, trazadas hace siglos, solo son visibles desde el aire. Descubiertos por casualidad, los arqueólogos especulan, rituales, ofrendas. Nadie sabe quién los hizo ni cómo. Son como cartas dejadas en el suelo, escritas en una lengua olvidada. Su precisión desafía la simplicidad de las herramientas de la época. ¿Qué intentaban decir? Tal vez algo urgente, perdido en el tiempo. Excavaciones alrededor de los intaglios de Blythe revelaron fragmentos de cerámica ritual y restos de hogueras, lo que sugiere ceremonias nocturnas elaboradas. Esos rituales podrían explicar por qué las figuras fueron hechas para ser vistas desde el cielo, en un intento de atraer atención divina. Los círculos en los cultivos, fenómenos modernos, hacen eco de esos antiguos misterios. Algunos aparecen de la noche a la mañana, con patrones imposibles de replicar tan rápidamente.
Muchos son fraudes, pero otros muestran plantas dobladas, no rotas, con precisión científica. ¿Obra de humanos, de la naturaleza o de algo más? La duda alimenta la curiosidad y el miedo. ¿Y si estamos siendo observados como los antiguos parecían creer? Esos círculos nos atraen hacia lo desconocido. Análisis de suelo en los círculos más intrigantes revelaron la presencia de minerales y elementos inusuales, como la magnetita, lo que sugiere que fenómenos magnéticos naturales aún desconocidos podrían desempeñar un papel en la formación de esos patrones inexplicables. En Francia, las piedras de Karnak se alinean en hileras milenarias, más antiguas que las pirámides. Son 7000 años de historia, levantadas por manos neolíticas sin máquinas. Un calendario, un templo al aire libre. Las teorías abundan, pero las piedras guardan silencio. ¿Cómo fueron movidas sin tecnología avanzada? La respuesta se escapa, pero la pregunta arde. ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? Es un misterio que nos obliga a mirar hacia atrás, con reverencia. Investigadores descubrieron que las piedras de Karnak emiten leves campos electromagnéticos cuando se exponen a ciertas frecuencias de sonido. ¿Sería posible que los antiguos utilizaran estas piedras en rituales que combinaban sonido y energía con un propósito aún no comprendido? En Escocia, el anillo de Brodgar forma un círculo perfecto desde hace 5000 años. En un valle donde el cielo parece tocar la tierra, sus piedras cuentan leyendas de guerreros petrificados. ¿Era un observatorio estelar o un lugar de culto? Nadie lo sabe con certeza. La niebla que lo envuelve solo aumenta el encanto. Cada piedra parece viva, como si llevara ecos de un pasado que no podemos alcanzar. ¿Qué vieron ellas que nosotros no vemos? Recientemente, imágenes satelitales revelaron otras estructuras cercanas al anillo de Brodgar, lo que sugiere un complejo ritual más grande de lo que se pensaba. Esto refuerza la idea de que el lugar pudo haber sido parte de una red espiritual que abarcaba toda la región. Stonehenge, en Inglaterra, es el rey de los enigmas megalíticos. Bloques de 50 toneladas transportados por kilómetros sin ruedas ni metal, alineado con el sol, pudo haber sido un reloj cósmico o un santuario druida. ¿Cómo fue construido? ¿Ingenio humano o algo más? Tras siglos, todavía nos provoca. ¿Por qué tanto esfuerzo? Su presencia es un grito silencioso del pasado, exigiendo que lo escuchemos. Estudios modernos han probado que las piedras de Stonehenge provinieron de regiones distantes, hasta 250 kilómetros, una logística casi imposible con la tecnología de la época. Esto refuerza la tesis de que su propósito podía justificar cualquier esfuerzo, quizás vinculado a la sanación o al contacto con lo sobrenatural. En las Bahamas, la carretera de Bimini yace bajo el mar, una línea recta de piedras que parece artificial. Geólogos dicen que es natural, otros que es prueba de la Atlántida. Descubierta por buzos, desafía nuestra historia conocida. ¿Sería un camino hacia una ciudad perdida? ¿O solo un truco de la naturaleza? El océano la guarda con celos y nosotros quedamos con la duda. El pasado nos está llamando. ¿Puedes oírlo? Buzos han descubierto recientemente nuevas estructuras cerca de la carretera de Bimini, incluyendo lo que parecen ser escaleras y bases de columnas. Aunque es una hipótesis controvertida, la existencia de una antigua civilización avanzada gana fuerza, despertando un renovado interés científico. Ciudades esculpidas en piedra y la grandeza oculta. Si las marcas en la tierra nos hacen soñar, las ciudades en la piedra nos dejan sin aliento. Son lugares donde la humanidad no solo vivió, sino que desafió a la misma tierra, esculpiéndola con manos y fe. Cada pared, cada túnel, guarda una historia que el tiempo no ha borrado.
Pero esas historias no están completas. Faltan piezas y eso es lo que nos atrae. Vamos a explorar ciudades que parecen imposibles, pero existen. ¿Qué harías tú para dejar un legado así? El reloj está corriendo para descubrirlo. Petra, en Jordania, es un milagro rojo en el desierto. Sus fachadas, como el tesoro, fueron talladas en la roca hace más de 2000 años. Los nabateos esculpieron templos y tumbas, dominando el agua en tierras áridas. Pero, ¿por qué tanto esfuerzo en un lugar tan remoto? Partes de la ciudad aún están intactas como si escondieran algo. Es un laberinto de secretos, donde cada curva susurra una nueva pregunta. Petra no fue hecha para ser entendida, fue hecha para impresionar. Imágenes térmicas han revelado cámaras ocultas bajo Petra, lo que lleva a los especialistas a sospechar de la existencia de un complejo subterráneo aún no explorado. ¿Será que el verdadero secreto de la ciudad aún está escondido bajo la arena? En Etiopía, la Libela es una nueva Jerusalén excavada en la piedra. Sus iglesias, como la de San Jorge, fueron esculpidas de arriba hacia abajo en el siglo XII. Herramientas simples crearon algo divino, dicen que con ayuda de los ángeles. La cruz perfecta de la iglesia refleja una fe inquebrantable. ¿Cómo lograron tal precisión? Nadie lo explica. Caminar allí es sentir el peso de un milagro que los impulsó a ir tan profundo por la fe. En Turquía, Derinkuyu se sumerge en la tierra como un refugio secreto. Una ciudad subterránea para 20.000 personas, con túneles, salas e incluso establos. Construida para escapar de invasores, su origen es un misterio. ¿Quién la comenzó? ¿Cuándo? La ingeniería es asombrosa. Puertas de piedra giratoria, ventilación perfecta. ¿Era un escondite o algo más? Derinkuyu demuestra que el miedo puede construir tanto como la esperanza. Recientemente, arqueólogos descubrieron túneles que conectan Derinkuyu con otras ciudades subterráneas, lo que sugiere una civilización compleja e interconectada, cuya extensión total aún se desconoce. Teotihuacán, en México, es un enigma en forma de ciudad. Sus pirámides del Sol y de la Luna se alinean con las estrellas, pero nadie sabe quién las construyó. Los aztecas la encontraron abandonada y la llamaron la Tierra de los Dioses. ¿Por qué fue abandonada? Sus amplias avenidas parecen esperar algo. ¿Era un reflejo del cosmos o un escenario para rituales? Teotihuacán guarda un silencio que nos desafía a llenarlo. En Perú, Sacsayhuamán se alza con piedras de hasta 100 toneladas. Encajadas sin argamasa, resisten a los terremotos con perfección. Los incas, sin metal avanzado, moldearon un rompecabezas imposible. ¿Cómo lo hicieron? Algunos hablan de técnicas perdidas, otros de fuerzas desconocidas. El muro se curva como un relámpago, majestuoso y misterioso. Sacsayhuamán no es solo una fortaleza, es un grito de poder que resuena en las montañas. Científicos constataron que las piedras de Sacsayhuamán fueron expuestas a temperaturas extremas, lo que generó la hipótesis controvertida de que los incas podrían haber conocido métodos rudimentarios para ablandar y moldear piedras gigantes. Hattusa, en Turquía, fue el corazón de los hititas, con portales de leones y escrituras antiguas. Una capital que cayó sin una explicación clara. Sus murallas aún impresionan, pero la historia se ha perdido. ¿Por qué cayó? ¿Invasiones o algo interno? Los arqueólogos excavan, pero el silencio responde. Hattusa es un recordatorio. Incluso los grandes pueden desaparecer. ¿Qué nos espera si no aprendemos de ellos? En Arabia Saudita, Madain Saleh exhibe tumbas nabateas esculpidas en el desierto. Fachadas gigantes emergen de las rocas, casi intactas por el tiempo. Menos famosa que Petra, es igualmente intrigante. ¿Era un cementerio o un santuario?
poco explorada, guarda ecos de un pueblo olvidado. Cada detalle es una obra de arte, pero ¿para quién? El desierto lo sabe, pero no lo cuenta. Machu Picchu, en los Andes, es un sueño preservado entre las nubes. Redescubierta hace un siglo, sus piedras se funden con la naturaleza. Terrazas controlan la tierra, fuentes canalizan el agua, todo en armonía. ¿Por qué fue abandonada? ¿Un refugio real o un templo? Caminar allí es sentir el alma inca. Machu Picchu no explica. Encanta, como si el pasado viviera en cada rincón. En Bulgaria, el puente del Diablo cruza el río Arda con un aura sombría. Dicen que su constructor vendió el alma para levantarlo. La simetría es perfecta, pero las leyendas hablan de un precio. Un rostro aparece en el agua ciertos días. ¿Verdad o ilusión? Los locales lo respetan como algo vivo. ¿Es solo piedra o hay algo más allí? El misterio nos atrae. Lo sagrado y lo misterioso. La fe mueve montañas, pero también las moldea. Hay lugares donde lo divino y lo humano se encuentran, donde las piedras cargan oraciones de milenios. Son santuarios que desafían al tiempo, pero también a la razón. ¿Qué los hizo así? ¿Una fuerza más allá de nuestra comprensión o solo la voluntad de creer? Vamos a sumergirnos en estos lugares sagrados y misteriosos. El pasado nos llama. No pierdas esta oportunidad de escuchar. En Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro late con historia y devoción. Allí, se dice, Jesús murió y resucitó. Siglos de peregrinos dejaron huellas en los muros. Lágrimas, esperanzas, guerras. La atmósfera es densa, casi viva. ¿Cómo ha sobrevivido un lugar tan disputado? Es más que piedra. Es un testimonio de la fe cristiana. Entrar allí es sentir el peso de lo eterno en cada paso. En Cataluña, Montserrat se alza entre picos irregulares. Hogar de la Virgen Negra, atrae a quienes buscan lo divino en las alturas. El monasterio parece parte de la montaña, envuelto en cantos y niebla. Hay rumores de reliquias ocultas, secretos de antiguos monjes. La vista quita el aliento, pero el silencio corta más hondo. ¿Era solo fe o algo más los guiaba? Montserrat guarda más de lo que revela. En Japón, el monte Fuji es un ícono de belleza y espiritualidad. Sagrado para sintoístas y budistas, su simetría es casi divina. Subirlo es un rito, ver el amanecer desde la cima, una bendición. Miles lo escalan, pero pocos se atreven a repetir. ¿Por qué? Su presencia calma y sobrecoge al mismo tiempo. El Fuji no es solo un volcán, es un espejo del alma humana, reflejando lo eterno. En Australia, Uluru brilla como el corazón del desierto. Para los Anangu es un ser vivo, creado por ancestros míticos. Sus colores cambian con el sol, del rojo al púrpura, hipnotizando a quien lo observa. Subir era prohibido por respeto, y hoy es ley. Cada curva cuenta una historia sagrada. Uluru no habla, pero enseña. Geólogos descubrieron cuevas ocultas en Uluru, con pinturas rupestres que anteceden por miles de años a la cultura Anangu, lo que sugiere una ocupación aún más antigua y misteriosa. ¿Qué veían los antiguos que nosotros hemos perdido? En Grecia, el monte Athos es un refugio de monjes ortodoxos. Las mujeres han estado prohibidas desde hace 1000 años. El tiempo se detuvo allí. Los monasterios se aferran a los acantilados, llenos de manuscritos raros. La vida transcurre entre campanas y oraciones, intacta por el mundo moderno. Visitarlo es entrar en otra era. La paz se puede palpar, pero el aislamiento intriga. ¿Qué secretos guardan esas paredes? En Indonesia, Borobudur es un templo budista en forma de mandala. Miles de relieves y estupas narran el camino hacia el nirvana. Subir sus niveles es una travesía espiritual, incluso para los no creyentes. Construido en lava, refleja el universo en piedra. ¿Cómo fue planeado con tanta armonía? Nadie lo sabe con certeza.
Borobudur es un mapa silencioso hacia algo mayor. En Inglaterra, Glastonbury mezcla fe y mito. Sus ruinas albergan leyendas de Arturo y del Grial. Fue un centro celta antes de ser cristiano y la energía aún late. Peregrinos llegan en busca de respuestas o de preguntas. La colina cercana parece guardar algo. Glastonbury no es solo historia, es un portal entre mundos. ¿Qué ocurrió realmente allí? Las pirámides de Giza en Egipto trascienden la religión, pero inspiran reverencia. Alineadas con las estrellas, sus piedras pesan millones de toneladas. ¿Fueron tumbas o algo más? Las teorías hablan de cosmos, energía, incluso extraterrestres. Nadie explica cómo fueron construidas con tanta exactitud. Desafían al tiempo y a la lógica. Las pirámides nos miran como si supieran más que nosotros. Recientemente, utilizando técnicas avanzadas de escaneo con muones, científicos encontraron cavidades ocultas dentro de la Gran Pirámide, que podrían esconder cámaras aún desconocidas, alimentando nuevas teorías sobre su construcción y propósito. En Jerusalén, el Muro de las Lamentaciones es el último eco del Templo de Salomón. Los judíos oran allí, dejando peticiones entre las piedras. La energía es densa, cargada con siglos de fe. ¿Cómo puede un simple muro cargar tanto peso? Es un punto donde lo sagrado toca lo humano. Nadie sale indiferente. El muro susurra: lo divino está más cerca de lo que creemos. La cima del misterio humano. Hemos llegado al límite de lo que podemos comprender. Lugares donde la lógica falla y lo imposible parece real. Son los enigmas finales, aquellos que nos hacen preguntar ¿quiénes fuimos en realidad? El tiempo esconde esas respuestas, pero están allí, esperando. Esta es la última oportunidad de sumergirse en lo desconocido. No hay vuelta atrás. ¿Qué descubrirás? Vamos juntos a la cima del misterio humano. Cerca de Yonaguni, en Japón, una ciudad sumergida desafía la historia. Escaleras y columnas hundidas sugieren manos humanas, quizá de hace 10.000 años. ¿Es natural o artificial? ¿Podría estar allí la Atlántida? Los geólogos dudan, pero la simetría inquieta. El mar guarda el secreto y solo podemos imaginar. Yonaguni nos provoca. ¿Y si el pasado fuera más vasto de lo que creemos? En Turquía, Göbekli Tepe es un templo de 12.000 años. Antes de la agricultura, los hombres erigieron columnas con símbolos vivos. Esto lo cambia todo. ¿La religión vino antes que las ciudades? ¿Quiénes eran ellos? Sin metal, sin escritura, construyeron lo imposible. Göbekli es un grito del pasado diciendo que no sabemos nada. ¿Qué los unió para crear esto? En la isla de Pascua, los moais miran el mar con ojos de piedra. Gigantes de hasta 10 metros, movidos por un pueblo sencillo. ¿Cómo? ¿Cuerdas, troncos o algo más? ¿Servían a los dioses o a los muertos? La civilización cayó y el silencio lo invadió todo. Los moais son una advertencia. Incluso los grandes pueden caer. ¿Qué los llevó al final? En Bolivia, Pumapunku exhibe piedras cortadas como con láser. Bloques de 100 toneladas, ensamblados con precisión por una cultura sin hierro. Técnicas perdidas o ayuda externa. Nadie lo explica. El sitio es pequeño, pero el misterio es inmenso. Pumapunku nos obliga a repensar el pasado. ¿Qué ocurrió realmente allí? En la India, el templo de Kailasa fue esculpido de una sola roca. En Ellora, desciende como si gigantes lo hubieran moldeado. Detalles intrincados desafían las herramientas antiguas. ¿Era un santuario hindú o algo más? La escala es divina, el origen humano. Kailasa es un milagro que nadie descifra. ¿Cómo logró la fe hacer esto? En Rumania, las piedras de Trobant crecen solas. Después de la lluvia, aumentan de tamaño como seres vivos. La ciencia habla de minerales, las leyendas de magia. Algunas ruedan dejando rastros.
¿Son piedras o algo más? Los locales las temen y respetan. Trovant nos pregunta, ¿y si la Tierra tuviera vida que no vemos? En Siberia, el lago Baikal es un abismo de 25 millones de años. Luces extrañas bailan bajo sus aguas heladas. Los pescadores hablan de objetos voladores, pero nadie lo demuestra. Es el lago más profundo del mundo. ¿Qué esconde? ¿Folclore o verdad? Baikal es un misterio que el frío no congela, que vive en sus profundidades. En Escocia, Dunnottar se alza en un acantilado salvaje, un castillo en ruinas pero lleno de ecos. Fantasmas, dicen, deambulan por allí y sucesos extraños atormentan a los visitantes. ¿Era una fortaleza o un escenario de fuerzas ocultas? La piedra resiste, pero las historias crecen. Dunnottar es donde lo real y lo irreal se cruzan. ¿Tú lo crees? En Egipto, la Esfinge vigila las pirámides con una mirada milenaria. Más antigua que ellas, su rostro es un enigma, un faraón o algo anterior. Hay cámaras bajo ella, según algunos. Nadie sabe quién la hizo ni por qué. Nos observa, sabiendo más de lo que revela. La Esfinge es el último guardián de un secreto que tal vez nunca tengamos. Excavaciones recientes cerca de la Esfinge revelaron túneles subterráneos no explorados, lo que sugiere que la estatua puede ser solo la parte visible de un complejo más profundo, cuya verdadera extensión aún está por descubrirse. Si te gustó este viaje por lo desconocido, deja un like en el video. Gracias por vernos y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.